Hola cocinillas, mirad lo que tenemos hoy en Helping Cocina, arrollado de espinacas. Suscribiros y no os perdáis ninguno de mis vídeos. Vamos con el paso a paso. Muy bien, cocinilla, ponéis pausa al vídeo y vamos con los ingredientes. Muy fácil de hacer, ¿eh? No os perdáis un paso porque es súper fácil, ¿vale? Como siempre, los huevos los vamos a romper aparte. Verificamos que no tenga ninguna cascarilla y a la batidora. 2. Ahí son 3. Y el cuarto huevo, ¿vale? Sal. Podéis ponerle pimienta también si queréis. Nuez moscada. Y vamos a ir agregando la espinaca tal cual está, ¿vale? No tenéis ni que hervirla ni nada. Y seguimos procesando. Mirad ese color y lo fácil que es. Echas todo y ya está. Mirad la clorofila, mirad cómo queda. Que le vamos a agregar maicena. Esto le dará elasticidad. Y le vamos a agregar harina de fuerza. Y ya está. Así de fácil, mirad. Aquí tengo una placa que he puesto papel vegetal y le he puesto unos pegotitos, como siempre os digo, de mantequilla en las esquinas para que no se nos mueva. Y vamos a echar la masa. Mira qué cosa más fácil y más rica. Extendemos todo. Ahí le damos un meneíto. Horno precalentado a 180 grados. Dependerá de cada horno, pero entre 10 y 12 minutos ya estará listo, ¿vale? Mirad, aquí tengo un paño que he humedecido, ¿vale? Truquito, truquito. Y vamos a espolvorear con azúcar. Mirad, ahí tenemos el arrollado. Lo que vamos a hacer es tirarlo al revés, ¿vale? Lo volcamos aquí. Sacamos el papel, mirad que es fácil, se desprende. Mirad, tener cuidado que esto tiene, a ver, lo pongo ahí para que lo veáis. Tiene mucho vapor, así que tener cuidado, pero mirad, es que se desprende solo, mirad. Y ahora lo que vamos a hacer es, ponemos el paño y vamos a ir envolviéndolo. Y lo vamos a dejar enfriar. Picamos los palitos de surimi. Le podéis poner lo que tengáis en casa, ¿vale? Le podéis poner langostino, gamba, lo que tengáis. Picamos también unos pepinillos, unas aceitunas. Esto para darle la acidez que necesita, ¿vale? Siempre es bueno jugar con eso. Y también un poquito de crocante. Como tienen hueso, les corto y les saco el hueso. Y la cantidad también, como os digo, siempre un poco a gusto de cada uno. Vamos a picar los huevos también. O lo podéis rallar también, si queréis, lo ralláis. Y vamos a armarlo. Mirad, aquí tenemos los palitos de surimi. Vamos a agregarle el huevo duro. Vamos a agregarle las aceitunas y pepinillos. Vamos a agregarle el atún. Agregamos la sal, la pimienta y por último la mayonesa. Esto también un poco a vuestro gusto. Bueno, ahí le tenemos. Vamos a armarlo. Mirad, aquí tengo el pionono, el arrollado. Mirad qué color más bonito. Podéis ponerle si queréis una capa de mayonesa. Y vamos a poner el relleno. Ya sabéis, dejamos esta parte sin rellenar. Ahora vamos a picar con mayonesa para poner los pimientos.
Como digo, la mayonesa, eso a gusto de cada uno, ¿vale? Para que se nos pegue todo el relleno. Y ahora solo nos queda pues poner las tiritas de pimiento asado. Lo podéis hacer en la freidora de aire. Tengo una receta muy buena en MJ Helping que hice en la freidora y sale delicioso. Vamos cogiendo así, ¿vale? Que se vaya pegando. Qué color más bonito, ¿eh? Solo con la clorofila de la espinaca. Le voy a poner una mousse de finas hierbas, ¿vale? Vosotros ya le podéis poner lo que tengáis en casa, como siempre os digo. Vamos a decorarlo con una flor de tomate, unas hojitas de eneldo, una rosa de limón, unas hojitas de eneldo y una mariposita de zanahoria. No me digáis que no es fácil y bonito. Pues mirad cómo nos ha quedado este arrollado de espinacas en un momento. Ya habéis visto lo que no se tarda nada. Espero que os haya gustado. Felices fiestas para todos. Acordaros por favor de esos likes, que es la única manera de saber que os gusta lo que hago. Suscribiros aquí abajo al canal, que con eso me estáis apoyando y es totalmente gratis. Y darle a la campanita y así YouTube os avise cada vez que subo un vídeo. Nos vemos muy pronto en el próximo. Adiós. Mirad eso. Súper relleno y delicioso. Así que espero que lo hagáis y que os guste. ¡Felices fiestas!